bienvenidos a todos y todas nuestros oyentes, visualizadores de Reels, visualizadores en YouTube, a nuestro segundo episodio de este programa durante el Mundial de para Colombia One, que se llama The Tricolor Corner. Yo soy Luis Felipe Mendoza y hoy tengo el gusto de saludar a un invitado muy especial, el director de Publimetro Colombia y de Somos la Titular, al señor Alejandro Pino Calad. Muchas gracias por venir, Alejandro. Me encanta poder hablar contigo. ¿Cómo estás? Antes que nada. Y bueno, muchas gracias también por tomarte el tiempo de venir. No, Luis Felipe, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, yo sé que en este momento te estoy robando minutos valiosos de tema mundialista, porque estamos en la mitad de un Francia-Irak. Fresco, ahí está el fondo, no se preocupe. Bueno, perfecto, yo también lo tengo aquí al lado. Pero bueno, para empezar, yo creo que lo primero que quería tocar contigo era el tema previa del partido de mañana con Congo. ¿Cómo ves a la selección así de entrada de cara a este partido, que puede ser clave, considerando que Portugal pues empató justamente contra ellos antes? Pues a ver, digamos que aquí hay diferentes cosas para tener en cuenta. La primera es anímicamente el equipo se ve unido, se ve fuerte. Este fin de semana, que fue el Día del Padre, les dieron acceso a sus familiares, es decir, después de la práctica tuvieron la posibilidad de recibir a sus hijos, de estar con sus esposas, con sus novias, con su familia. Eso es muy poderoso, o sea, eso es muy poderoso porque genera la lógica de unidad familiar, ¿sí? Y eso es muy, muy, muy importante. Ahora, futbolísticamente, a mí me genera ciertas dudas la selección. Tenemos unos vacíos, sobre todo en defensa, por el costado izquierdo con Mojica, que no se vio bien en los amistosos, no se vio bien frente a Uzbekistán. Hablamos primero de la selección Colombia y después hablamos de lo que va a ser el rival. Si bien hicimos 3 goles, la generación de juego no fue notable. Es decir, fueron goles de pelea, fueron goles luchados. El del Cucho lo tenemos muy presente, Sí, muy. pero pues la asistencia de Luis Díaz, en fin, Luis Díaz guerreándola, Daniel Muñoz metiéndose. Entonces, digamos que la selección Colombia genera dudas, pero son días de trabajo y eso se puede solucionar. Hay dudas sobre todo en la generación de juego, para mí, muchas, muchas dudas en la generación de juego. ¿Qué pasa? Al frente vamos a tener un rival táctico, muy ordenado, muy rápido y muy fuerte. Eso fue lo que vimos frente a Portugal. Más allá de los amistosos, en el primer partido Congo fue un equipo muy serio y ahí es donde hay que mirar alternativas tácticas. ¿Y qué tipo de alternativas crees que debería priorizar Lorenzo para este partido en específico? A mí, digamos, a mí personalmente me gustaría ver de pronto a James y a Juanfer juntos en algún tramo del partido, porque yo lo que veo es un partido que es posible que se nos llegue a enredar un poco por el tema de qué tan bajo hacen el bloque, qué tan cerradas son sus líneas, pero me preocupa un poco el aspecto físico, que por ejemplo James veo que todavía no tiene. ¿Qué tipo de variantes crees que podrían ser importantes para Colombia para enfrentar a Congo? Pues me gusta mucho el mapa que usted pone porque es un mapa con la idea general de la selección Colombia, que es un 4-2-3-1. Y en ese 4-2-3-1 yo creo que tenemos unos problemas con la generación de juego con James, porque James es demasiado estático para un rival como Congo. Usted propone verlos juntos. Yo la verdad preferiría ver a Quintero. Sí, yo preferiría ver a Quintero en vez de James, por ejemplo. El problema es que usted no sienta a James porque James es el capitán. Eh, Sí, entonces digamos que ahí hay una vaina. A mí tácticamente me parece que es un partido en el que deberíamos jugar con dos delanteros. Es más, los dos delanteros están en su mapa, pero yo sacaría a Luis Díaz del costado y lo pondría más adelante. ¿Sí? Es decir, yo pondría exactamente un algo así, 4-4-2. un 4-4-2 y James por Exactamente. acá, así, algo así, más o menos. Eh, lo que pasa es que yo no jugaría con James. Bueno, espera. Entonces metamos a Quintero, acá, así. Es más, yo de titular tampoco pondría a Quintero y ahí está la parte polémica para mí. A ver, Yo arrancaría con Carrascal. con Carrascal, uf, Alejandro.
Pero Yo Carrascal, arrancaría con Carrascal ok. y entonces ahí tendría un 4-4-2, es decir, tendría un 4 para atacar por el costado con Carrascal precisamente en esa posición, Arias que sube, baja, Carrascal que tendría que hacer mucho trabajo de desgaste, Luis Díaz entrando y saliendo y ahí tendríamos a dos delanteros de movilidad porque Suárez no es un 9 clásico, Hmm. Suárez es un 9 que entra, ¿sí? Es decir, si usted quiere ser más arriesgado, tírese con Córdoba, que es un 9 que va a mantener a los centrales, pero lo que pasa es que a mí Córdoba no me gusta tanto, Claro, ¿sí? a mí tampoco. Entonces, sí, entonces digamos que yo jugaría con un 4-4-2, pero yo tengo clarísimo, yo no jugaría con Mojica. Sí, Mm. a mí Ah, bueno, Mojica, no. Mojica, Mojica, y bueno, pero Mojica, ahí el cambio, ¿quién me diría? Es El cambio Machado. normal sería Machado, pero si quiere, yo le juego con Santiago Arias a pierna cruzada, porque Santiago Arias ha jugado cuando toca como lateral izquierdo y necesitamos marca. ¿Por qué? Porque Congo es muy rápido y hay que decirlo, Mojica ha perdido la espalda. En los últimos 3 partidos de la selección Colombia se ha visto muy mal. Entonces uno sabe que Muñoz sube y baja, Mojica sube y no baja. Y yo no necesito que Arias suba. Sí, yo no necesito que Arias suba, que Arias llegue hasta la mitad del campo, pero que no nos ataquen por esa banda. Y el resto, el equipo es ese. O sea, Puerta, para mí, se Para ganó el mí, o puerto, sea, el puesto, no, perdón. pero Puerta es titularazo, o sea, Puerta no hay discusión, desde los amistosos se sabe que es el dueño del puesto. Es más, Richard Ríos después de la final del 2024 no volvió a ser No. el jugador importante en la selección. En Benfica le va muy bien, pero con la selección no marca un cuaderno, hay que decirlo. Y es una lástima porque es un muy buen volante, pero Gustavo Puerta mostró contra Uzbekistán que es el todoterreno que uno necesita, le cubrió la espalda a todos. Ahora, el trabajo de Puerta en particular se vio muy complejo frente a Uzbekistán porque tenía que hacer algo que James no hace. Como James no baja a marcar, entonces Puerta se tenía que multiplicar para marcar su zona, sus individualidades y las que soltaba James. Por eso es que vimos a Puerta ir, venir, ir, venir, ir, venir, ir, venir. Y eso está muy bien, pero a Puerta déjemelo quieto, así como déjeme quieto a Lerma. Y John Arias es fundamental en la selección Colombia. John Arias Fundamental, es clave. el que menos se ve, pero John Arias es importantísimo en el trabajo del equipo porque cubre toda la banda, llega como interior y a veces se mete en diagonales. Yo jugaría así, no necesariamente esos nombres, pero yo jugaría con un 4-4-2. Es un hecho que no va a jugar así, ¿sí? Eso es Sí, no. clarísimo. Va a jugar como usted lo tenía pintado y es más, creo que va a ser la misma titular que jugó contra Uzbekistán. Eh, Estoy seguro de que va a salir con el mismo equipo. Alejandro, el tema James, yo creo que es un debate que o sea, se ha dado, yo creo que en cada grupo de WhatsApp que existe de gente que Claro. discute fútbol en el país. Hay muchas personas que son pro que James debe jugar y yo me bajé un poco del barco, lo admito, porque, porque yo creo que no le está aportando, o sea, no hay justificación futbolística para que juegue, desde mi punto de vista. Ahora, ¿crees que en este tipo de torneos, yo creo que la emoción también juega su propio partido, por decirlo así? Por ejemplo, Argentina hoy, Messi erra el penal, pero yo creo que se levanta, hace 2 goles y una Argentina que a mí no me pareció No, o sea, particularmente Messi lleva brillante. 5 goles en 2 partidos. Exactamente, no me pareció particularmente brillante el partido de Argentina hoy, pero desde la emoción, y eso es muy de los equipos argentinos, bueno, ganaron el partido y lo sacaron adelante contra Austria. James, ¿tú ves que puede ser un punto emocional clave para Colombia o lo ves mm, como más tibio? No, no sé si esa es la palabra No, James correcta. es fundamental para el ánimo de la selección Colombia porque James es el líder del camerino de la selección. Por eso es que es titular y por eso es que es intocable. Yo creo que futbolísticamente no está. Yo siento que contra Uzbekistán jugamos con 10. James no llegaba, James no volvía, James no acompaña. Lo que pasa es que James es el líder, James es el de respeto, James es el que conocen todos los otros rivales. Obviamente Luis Díaz tendría que empezar a asumir ya ese papel, porque Luis Díaz es la superestrella de este equipo. Sí, un Y referente. Néstor Lorenzo, claro, Néstor Lorenzo debería armar el equipo alrededor de Luis Díaz, pero Néstor Lorenzo ha armado el equipo para que cubra incluso las debilidades de James, porque James ya no es el mismo James y yo sé que tenemos todavía ese fantasma y ese agradecimiento. James no es el James del 2014, pero es que ni siquiera es el James del 2024. Es un jugador con muy poco ritmo de competencia que este semestre
tiene 8 partidos encima, o sea, antes de llegar al Mundial, Muy pocos, o si no sea, estoy mal. duró Muy poco. duró fuera de acción casi 5 meses, tuvo muchos problemas para conseguir un equipo por un tema, pues, como todos sabemos, salarial y pues, de ubicación. Se rumoró mucho de fútbol colombiano, al final no no se dio, pero, y te quería llevar ahora a preguntarte de Congo como tal. Congo, desde mi punto de vista, tiene dos delanteros que nos pueden hacer mucho daño, que son Bakambu y Wissa. Que, Ujú. bueno, Wissa es rapidísimo y Colombia no se ve bien cuando tiene que defender transiciones. Muchas veces estamos muy desorganizados, estamos por todo lado, mejor dicho, y yo creo que es algo a tener en cuenta. ¿Cómo ves al Congo? Es que precisamente esa es mi preocupación con Johan Mojica. A ver, Wissa y Bakambu. Bakambu ataca a placer por su costado derecho, que es precisamente el costado en el que está Johan Mojica. Y Bakambu le puede sacar a Johan Mojica 10 metros en 2 segundos, sin ningún inconveniente. Y a mí eso me preocupa. Eso va a hacer que tanto Lerma como Puerta trabajen demasiado. Es decir, vamos a enfrentarnos a un equipo que se para con 5 en el fondo, esos 5 por momentos se convierten en 4 cuando ellos atacan, hay que decirlo Ujú. muy bien, nunca se desarma en el fondo Congo, nunca se desarmó frente a Portugal, porque Congo, que en amistosos yo lo vi jugando con 4, sabe que Portugal y Colombia son superiores en nómina. No sé si son superiores y quedó clarísimo que Portugal no lo era tácticamente. ¿Por qué? Porque lo sorprende saliendo con un 5 en el fondo, un 5-3-2. Un 5-3-2 que por momentos era un 3-5-2. Sí, por momentos era un 4-3-3. ¿Por qué? Porque es que hay que sumarle a Kayembe que sube. Y Kayembe ataca muy bien, o sea, corren mucho. A mí me preocupa mucho que corren mucho, que son muy fuertes. El número 3, el central, Mm, Capuadi. capaz. Capu- Capuadi, ese muchacho es una máquina, o sea, es una máquina cubriendo individualmente. Entonces, por eso insisto en jugar con 2 delanteros, porque si es referencia, y ese fue un error de Portugal desde mi punto de vista, ¿sí? Porque le hicieron referencia a Cristiano Ronaldo. Capuadi anuló a Cristiano Ronaldo, se le pegó. Portugal se murió, más o menos como Colombia, Ujú. respetando a su gran figura, su jugador emblemático, que es Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo fue anulado por el 3 y todos los otros flotaban y anulaban cualquier tipo de llegada de Portugal. Acá obviamente James está más atrás, es otra cosa. La batalla de James no va a ser con Capuadi, eso hay que tenerlo claro. O sea, la batalla de James va a ser con Moutosami, que es un camión de jugador. O sea, es un tipo que no tiene ningún inconveniente en pegar, que no tiene ningún inconveniente en meter. Es un tipo muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, esa va a ser un partido complicado. Es que menospreciamos a Congo, pero pues la verdad es que Congo no solamente es Bakambu, que pues está en el Betis, es compañero del Cucho, y en Wissa, que está en el Newcastle y es la gran estrella del equipo, Ujú. tiene una base de jugadores de la liga francesa que es muy interesante. Es un equipo complicado, es un equipo al que si no respetamos nos puede sorprender y que además ya se dio cuenta que cuál miedo mundialista, o sea, le empatamos a Portugal, que es candidato al título, a Portugal, que es uno de los equipos poderosos de Europa en los últimos años, al equipo que tiene a Cristiano Ronaldo. Si no le tuvieron miedo a Cristiano Ronaldo, que los nombres suelen asustar, pensemos en Argelia contra Messi, Mm. muertos del susto porque al frente estaba Messi, ¿sí? Hoy Austria no se asustó con Messi, pero No. pues Messi es Messi, ¿sí? Pero nosotros no podemos cometer ese error de que ellos que, ay no, Congo se va a asustar con James. Les importa un carajo. Alejandro, ahora quiero pasar a otro tema contigo y es tema selecciones sudamericanas Ujú. en el Mundial hasta ahora. Ya mañana vamos a acabar la segunda fecha del Mundial de 2026 y las selecciones sudamericanas están en problemas, por decir lo mínimo. Salvo Colombia, bueno, Colombia, que Salvo ojalá Argentina. no nos embolatemos mañana, y bueno, Argentina. Acá te preparé el cuadrito de la BBC para que pues nuestros espectadores puedan ver Ah, eso es buenísimo, sí. cómo van, bueno, este de acá es para ver cómo van los knockout stages, que son las rondas eliminatorias hasta ahora, hasta el momento, con los resultados actuales. Pero el tema puntaje, eh, ¿qué pasa con los sudamericanos, Alejandro?
¿Por qué nos está costando tanto? A ver, Argentina es campeón del mundo y se nota, y eso es importante decirlo. Y aparte de Argentina, que yo no lo he visto tan vistoso, a mí no me parece que Argentina haya tenido un gran partido con Argelia y tampoco me parece que haya tenido un gran partido con Austria. Sufrió con Austria, tuvo buenos momentos cuando abre el marcador, pero Austria le jugó unos primeros 30 minutos muy buenos. Sí. Argentina tiene un Messi diferencial, un Messi que está disfrutando, o sea, Messi ya se quitó la cruz de yo no era campeón del mundo, entonces está absolutamente disfrutando su mundial. Aparte, eso es cuando uno se emberraca que le den cosas a Messi como la no roja de la vez pasada. Él no necesita eso, es Messi. Pero de ahí para abajo tenemos problemas. Brasil ya cuadró caja, el pobre Haití le tocó pagar los platos rotos, pero Brasil se vio muy mal con Marruecos. Muy mal, Sí, muy, muy mal. muy mal. Marruecos, hay que decirlo. Marruecos le dio un baile en el primer tiempo y es muy raro decir esa frase históricamente hablando. Ahora, Brasil ya cuadró caja y vamos a ver cómo le va con Escocia en este último partido. Es bien interesante, los escoceses se están tomando todo Miami hasta ahora. Ya me contaron que se están acabando sacaron la de Boston y ahora van por la de Miami. Alejandro, Pero, te interrumpo ahí un momentico, porque yo en este momento yo estoy en Miami, y en efecto te puedo confirmar, hoy uno de los bares más populares de Fort Lauderdale, que se llama el Elbow Room, estaba totalmente tomado por escoceses. seco. Seguramente mañana y el miércoles en los trenes, el tema metro y tema tren hacia Miami Gardens, que es donde queda el estadio, va a estar totalmente alborotado por los Mm, escoceses y los brasileños que se van a acercar para el partido. tal cual. Eh, Entonces, Brasil es Brasil y Brasil tiene lo suyo y uno sabe que Brasil va a avanzar con 4 puntos ya está al otro lado. Pero Brasil tiene muchas cosas que mejorar, más allá de que le haya metido una goleada a Haití. Brasil adolece de un gran centro delantero, o sea, no tiene un Ronaldo de antaño. Tiene magia, tiene talento. Vinicius es muy bueno, Rafinha es muy bueno. En general, el talento está intacto, pero falta el instinto asesino del delantero brasileño y sobre todo me parece que faltan los grandes laterales de Brasil. Pero digamos que Argentina y Brasil están en un capítulo aparte. De ahí para abajo uno tiene que hablar de Conmebol. Uruguay ha sido decepcionante, sí, es decir, Uruguay en 2 fechas no ha podido ganar un solo partido. Uruguay frente a Arabia Saudí fue muy flojo, muy, muy, muy flojo. Y frente a Cabo Verde lo tenía ganado, se lo empatan, casi lo gana. Uruguay también adolece de y lo casi lo mismo pierde, ¿no? O sea, casi lo gana y y casi casi lo lo pierde. pierde. Casi lo Tal gana y cual, casi y lo casi lo pierde. pierde. Desde que se fue Luis Suárez de la selección, no hay un gran delantero en Uruguay. Y Uruguay, sus mejores campañas recientes incluyen grandes delanteros. Forlán, Luis Suárez, Edinson Cavani, marcaron una etapa muy linda en la que alcanzaron a ser semifinalistas de un mundial, campeones de Copa América. Es un equipo serio, es un equipo con oficio, es un equipo con un mediocampo complicado, pero punto uno, no tiene arquero. Muslera, terrible. O sea, Muslera, le han hecho 3 goles a Uruguay y los 3 goles el arquero ha tenido que ver. ¿Mm? Eso está muy mal. Alejandro, Pero no pero tiene pegada. yo te quiero preguntar algo ahí, porque justamente, o sea, tampoco es porque me quiera basar puramente en opiniones de Twitter, pero los comentarios generales que yo he visto de hinchas argentinos, sobre todo, que ven el fútbol argentino usualmente, dicen que Muslera, de hecho, andaba muy bien en Estudiantes. Y los arqueros suplentes de Uruguay, que son Rochet y Melé, si no estoy mal, a Melé lo conocemos perfecto en la Liga Colombiana. A Rochet, pues los que vemos Copa Libertadores también lo conocemos perfecto y sabemos ¿Mm? que son arqueros que pueden responder en momentos importantes que los exijan, mejor dicho. Qué raro, ¿no? Pues a mí eso me parece raro, por ejemplo, que pues Muslera con toda la experiencia que tiene encima es como su David Ospina, por decirlo así. No, Pero es que es raro precisamente porque tiene 5 mundiales encima. Es muy extraño que un tipo con 5 mundiales. Es que Camilo Vargas está tapando en su primer mundial como titular. Entonces, pues listo, es normal que regale un gol y que ojalá no regale más. Sí, porque el gol que nos hace Uzbekistán es es todo gol de Camilo todo, Vargas. todo el de Sí, Camilo es todo gol Vargas. de Camilo Vargas. Pero un arquero con esa experiencia, claro, todos los arqueros y todos los jugadores tienen derecho a tener malos partidos, pero fue muy decepcionante y lo de Uruguay es flojo. Claro, ese camerino llega roto, ese Sí. camerino llega complicado con toda la relación entre Bielsa y los jugadores. Entonces,
Uruguay está enredado, ¿sí? Y eso es malo. A mí Ecuador me parece que está virtualmente eliminado, porque Ecuador tiene que hacer algo que nadie ha hecho en Sudamérica, y es ganarle a Alemania en fase de grupos, porque solamente un latino, solamente un equipo latinoamericano le ha ganado a Alemania en fase de grupos, y fue México en el 2018. Con Juan Carlos El Osorio, equipo de Juan Carlos ¿verdad? Osorio, Sí. exacto. Entonces, Ecuador para poder clasificar necesita ganarle a Alemania. Y claro, Alemania ya está clasificado, pero es Alemania. Y más allá de cualquier cosa, es que en los dos partidos Ecuador ha sido un desastre ofensivo. Contra Costa de Marfil tuvo 3 palazos, listo, la suerte estuvo de malas. Pero contra Curazao, o sea, perdón, sí, muy bonito lo de Curazao, muy alegre, todos estamos, que bacanería los reyes de Países Bajos acompañando a Curazao y bailando después soca con ellos, Hmm. lo que usted quiera, pero lo de Ecuador es humillante, o sea, no puede ser posible que Ecuador no le gane a Curazao. O sea, Sí. que la segunda mejor selección de la eliminatoria llegue a torneos importantes, porque es que ese es el problema de Ecuador. Ecuador en mundiales y en Copas Américas es malo. Muy buenas eliminatorias, muy buenos clubes, sin duda, pero no puede. Esto, Alejandro, para continuar con lo que estábamos hablando del fútbol sudamericano, Paraguay también dio el golpazo, desde mi punto de vista, sobre la mesa para los sudamericanos. Se mandó un triunfazo del equipo del profesor Alfaro contra Turquía. Yo, la verdad, me emocioné viéndolo porque fue una sufridera muy berraca. Yo no me imagino cómo No, estoy en es muy Asunción. extraño que usted haga gol comenzando el partido, o sea, usted hace gol antes del minuto 2 o 3, y No, después o empieza sea, a parir. rapidísimo. Fue al minuto y medio, exacto. Y aparte Almirón se hace echar de la forma más estúpida posible, que es algo que yo todavía no entiendo. O sea, no hay derecho a que todos los que vemos fútbol sudamericano sabemos que los uruguayos lo van a madrear a usted en guaraní, punto, porque guaraní solamente entienden ellos. Y este pendejo va y se tapa la boca sabiendo que ahora hay una norma en la que eso inmediatamente es expulsión. No, no puede ser tan bobo, Almirón. ¿Por qué? Porque queda muy cojo Paraguay para una definición final. O sea, y Con- sobre todo con un Estados Unidos que está volando, porque Estados Unidos es de los equipos de mejor nivel en el Mundial de, hasta el de momento. acuerdo, ¿Sí? sorpresón, Entonces, sorpresón total desde mi punto de vista del equipo de Pochettino. Sorpresón total para mí. Yo creo que eh, sí, es- nadie vio venir. Ese baile que le pegó a Paraguay, nadie lo vio venir. nadie lo vio venir, nadie lo vio venir. Alejandro, entonces ahora para cerrar este segmento, te quiero preguntar, viendo el bracket como está en este momento, Ujú. ¿qué tan importante, o sea, el partido de Colombia de mañana es clave, fundamental, Es muy importante. pero ¿qué tan importante es? Porque, o sea, yo y las personas con las que he tenido la fortuna de hablar, como que siempre tenemos la esperanza de meter unas semifinales. De fútbol, no sé de dónde vamos a sacar el fútbol para meter unas semifinales, pero los mundiales y los torneos cortos, sobre todo, hay cosas que te pueden dar una mano y de golpe llegas a una instancia definitiva y te estás jugando un pase. ¿Qué tan importante es el partido de mañana de Colombia? Es muy importante en la medida en que nos permitiría ganar el grupo. Es decir, si Colombia le gana a Congo, perfectamente puede ganar el grupo y puede jugar con la necesidad de Portugal en la última fecha. Y ganar el grupo implica no tener que enfrentarse potencialmente con Inglaterra o con Croacia en octavos de final. Inglaterra ya no se ha eliminado de mundiales, entonces no es bueno, y además Inglaterra es candidatazo a ganar el mundial. Yo no sé si tenemos nómina para unas semifinales, la verdad. O sea, en mis cálculos están octavos de final, cuartos de final, porque por supuesto también todo depende de los cruces. Y es muy importante porque ganar el grupo facilita la vida. Si quedar de segundos no es bueno. En cómo están los enfrentamientos para el grupo de Colombia, quedar de segundo es lo menos bueno del mundo. Es que Que fíjese, por ejemplo, cómo está, ¿quién en estos momentos aparece como segundo de nuestro grupo? Portugal. Portugal, sí. No, No, espera. No, Congo. Que iría con Congo. Ghana. Ujú. Mm, que iría con Ghana, fíjese, el segundo, y después un España. Sí, fíjese que Portugal, que es el otro compañero del grupo, Está aparece ahí enfrentándose con Inglaterra. Inglaterra.
Exacto, entonces no, el camino más fácil es ganar el grupo, ¿sí? Porque si usted gana el grupo, a ver, los cuadros siempre están hechos para que las cabezas de serie lleguen lo más lejos posible. La cabeza de serie es Portugal. Uno de los sueños de la FIFA es una Argentina-Portugal, el último baile de Cristiano, el último baile de Messi, y perfectamente Argentina, que ya ganó su grupo, enfrentándose con un Portugal, sería duelo de, ¿eso es qué? ¿Cuartos de final? Este de acá es cuartos de final. Es este. Exacto, Y acá entonces sería sería el final. Argentina, Portugal en cuartos de final. Si nosotros ganamos el grupo, podría ser Colombia, Argentina en cuartos de final. No sé si nosotros ganamos el grupo. Obviamente también depende de todos los otros grupos, porque ahí en estos momentos está planteado que nos veríamos con quién, con Paraguay. Con Paraguay, sí. Y yo no sé si a Paraguay le alcanza. Por ejemplo, yo no sé si a Paraguay le alcanza. Hay que ver, o sea, porque podría ser, está duro, pero de todas formas, ganar el grupo es importantísimo, así que ganarle a Congo es fundamental. Es que si usted no le gana a Congo, después se está jugando la vida con Portugal en la última fecha. Y yo creo que mañana vamos a tener bueno, claramente, de entrada a la tercera fecha vamos a tener una mucha mejor idea cómo están las cosas y cuáles son los Claro. stakes para la última ronda. Alejandro, te quiero llevar a otro segmento y es tema logístico slash político, si se podría llamar así, del Mundial. Ujú. La semana pasada me llamó mucho esta nota que sacó eh, Ben Jacobs para TalkSport, que es un medio inglés, en la que dijo o pues reveló de manera exclusiva que Donald Trump va a levantar la Copa del Mundo de una manera similar a como lo hizo en el Mundial de Clubes el año pasado. El tema logístico hasta ahora, desde el punto de vista viajes, sobre todo para Irán, ha sido muy injusto desde mi punto de vista. No, es vergonzoso. Es vergonzoso. Estoy completamente de acuerdo contigo. Este tipo de acciones claramente son políticas de la FIFA y son movidas de Infantino que pues tiene que hacer ciertos favores a ciertas personas específicas. Pero aparte de eso, hemos visto casos como este del juez somalí que fue deportado de vuelta a su país y no se le permitió pues trabajar en la Copa del Mundo. ¿Cómo ves o qué te ha parecido hasta ahora el tema político logístico del Mundial hasta ahora, de la Copa del Mundo? Lo de Irán es absolutamente vergonzoso. O sea, la FIFA y la hipocresía de la FIFA no tienen límite. Obviamente salen con un discurso de no, este es el mundial de todos, es el mundial de la inclusión, es el mundial en que todos vamos a disfrutar, 48 selecciones, el show, bla, 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 bla. Pero, eh, a ver, es absolutamente vergonzoso que una selección como la iraní tenga que meterle 4 o 5 horas cuando juegue en Seattle contra Egipto, le va a tener que meter como 6, 7 horas en un avión, bajarse, jugar. A mí me sorprende que Irán, y eso habla muy bien de Irán, eso habla demasiado bien de Irán, o sea, que Irán no haya perdido y casi le haya ganado a Bélgica Sí. con esa desventaja física, habla muy bien de Irán. Sí, muy bien de Irán. Ya sabíamos que era una selección judía, es una de las mejores selecciones de Asia y además están tocados en su orgullo. Pero es absolutamente vergonzoso, o sea, lo de la camiseta de Haití, no, qué pena, es que ustedes no pueden jugar con la camiseta que tiene un emblema de la independencia de Haití porque es que eso es malo. Tenía Bueno, la, entonces, tenía la bandera de Polonia, ¿correcto? A ver, no, no es que sea la bandera de Colonia, es una bandera blanca y roja, y entonces el argumento de la FIFA es que cuando Haití se independiza, uno de los aliados de Haití en su lucha contra Francia fue Polonia. Ujú. Entonces, por eso esa es la primera bandera de Haití, que ahora ellos le sumaron el azul. Pues, entonces, resulta que acontece que no, que esto puede generar controversia política. Perdón. O sea, lo de Irán no genera controversia política. Sacar a un juez que es de Somalia, el mejor juez de África, no genera controversia política. ¿Sí? No permitir que participe Rusia o Bielorrusia en eliminatorias no genera controversia política. Ay, no, pero es que Rusia invadió Ucrania. Claro que sí. Y Estados Unidos bombardeó a Irán. ¿Sí? Y Estados Unidos bombardeó a Irán. Y es, o sea, entonces, es una hipocresía, un acomodo, es absolutamente vergonzoso. Eh, no, no, se supone que la FIFA no participa en política, eso está en sus estatutos, ¿sí? En el tercer y el cuarto estatuto de la FIFA está Esa, escrito eso. esa es la camiseta, para que la pueda Sí, ver es la su camiseta audiencia. en mención. Esa es la camiseta en mención, exacto. Eh, Exacto.
Pero no, es totalmente malo y además Infantino estando en todos los partidos como para que vean que yo estoy aquí, que yo soy presidente. Sí, el tipo se está haciendo las millas de la vida, pero, pero que un presidente entregue un trofeo es algo muy malo. Ya era malo de por sí que en el Mundial pasado, en homenaje al emir de Qatar, a Messi le pusieran la mantita real. Ya era malo que en el Mundial de Clubes Trump estuviera ahí. La cara de todos los jugadores del Chelsea cuando llega Trump es como, este es Sí. el momento de los que, es el momento de los jugadores, es el momento de los campeones. Trump no tiene por qué estar ahí, pero pues a Infantino lo que le importa es darle gusto al anfitrión y darle gusto al poderoso. Lo Infantino es asqueroso. A mí no hace más que darme asco este mundial acomodado a 4 tiempos. Ya la UEFA salió a decir, perdón, cuando tengamos la Eurocopa esto no se vuelve a hacer, porque es que mata el ritmo de los partidos. El partido lleva un ritmo y de pronto minuto 22 no, hay que parar para la pauta de hidratación, porque no es pausa, es la pauta de hidratación. Yo, Entonces usted pierde todo el ritmo, es terrible. Alejandro, yo aprovecho para interrumpirte ahí, para comentarte. Yo hace poquito me salió un artículo de una analista. La verdad se me escapa el nombre ahora, pero ella estaba analizando el tema de momentum en el fútbol. Que el momentum en el fútbol es algo que yo, la primera vez que escuché a alguien hablar de eso fue a Klopp, que pues es uno de mis héroes personales, eh, que hablaba acerca de que los partidos de fútbol realmente son de momentum, son de qué tanto puede sostener el momentum un equipo y qué tanto, o sea, y qué tanto puede defenderse cuando cambia ese momentum y sostenerse en el resultado, en el juego, en todos esos aspectos que, pues, que todos conocemos del juego. Ella se dio cuenta, o pues lo que ha dicho es que básicamente funciona como un timeout en básquet, que sirve para lo que estás diciendo, cortar el ritmo, que pues no se necesita pues estadística para darse cuenta de eso, pero a la larga la estadística también lo respalda. Entonces, están, es una desnaturalización del fútbol desde tu punto de vista. Claro, absolutamente. Es que el fútbol es un deporte de 2 tiempos de 45 minutos. Y este deporte, parecido al fútbol, es un deporte de 4 tiempos con 3 pausas. Y una de esas pausas, además, en la final se va a extender a 40 minutos. Mm. Esto inevitablemente va a jalar, no, a darnos más lesiones en los futbolistas. El cuerpo de los futbolistas ha sido preparado durante años para mantener esos ritmos. Si usted lo para al 22, el jugador se enfría. El jugador se enfría y se le enfría la cabeza. Puede que a veces eso sea bueno, pero inevitablemente se pierde el ritmo de competencia. Fíjese que el retorno después de cada cooling break, el retorno de los partidos es malísimo porque es volver a empezar. ¿Sí? Entonces esos primeros 5 minutos después del cooling break es malísimo. Ya después como que se retoma el ritmo. Pero lo que más me complica es, viene un partido creciendo, 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 cooling break, vuelve a caer. Entonces vuelve a subir, a subir. Eso es terrible en términos del deporte, de la competencia es malísimo. En términos de los comerciales es buenísimo, Buenísimo. pero es terrible. O sea, todo lo que están haciendo, digan es que queremos ganar más plata, pero pues es que además la excusa es no, es que esto es pensado para los futbolistas. No, no es pensado para los futbolistas porque los futbolistas con estos nuevos formatos de tiempo se van a lesionar. Eh, Alejandro, y también te quería preguntar, eh, ya que entramos un poquito en el tema político, hace poco vi un podcast que hiciste tú, 5 Estrellas Podcast. La verdad se me escapa Así, muy el nombre del perdón que host. me invitó. Se me escapa el nombre del host, pero pues vayan a revisar ese episodio, la verdad que me pareció una gran conversación. El tema, bueno, ya en Colombia se acabaron las elecciones ayer, pero tema camiseta de la selección y tema politización de la selección Colombia. Esto, tú en ese episodio mencionaste que lo que pasó ahorita con la camiseta no fue ni por las curvas la primera vez que se politizó la camiseta de la selección. De hecho, acá está el clip de lo que estabas hablando durante el episodio, que fue precisamente este comercial del pibe Valderrama. Claro, la campaña Samper Presidente en el 94 y Pastrana también utilizó la imagen de la Selección Colombia en esa campaña del 94 y a partir de ahí todos los políticos han utilizado la imagen de la Selección Colombia. El que mejor la sabía utilizar sin duda ha sido Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, al mejor ejemplo de Trump,
Andrés Pastrana, cuando Colombia ganó la Copa América, estaba ahí. O sea, levanta la copa y el Ramiro Córdoba, los jugadores celebran y detrás se mete Andrés Pastrana con camiseta de la Selección Colombia y termina levantando el trofeo al lado de Iván Ramiro. Ahora, no estaba a la hora de la levantada oficial, se metió un minuto después, pero hombre, Pastrana, ese fue el único logro del gobierno Pastrana. Pero aparte de eso, Juan Manuel Santos, obviamente, era fundamental en un país dividido, en un país en el que estábamos en un proceso de paz que a la mitad del país no le gustaba y a la otra mitad sí. Santos tenía clarísimo que la selección Colombia es el único punto de cohesión de este país. Entonces, por eso se metió, por eso Peckerman llegó a Colombia, por el respaldo de Santos a la federación. Vengan para acá, no sé qué, llega Peckerman y por eso veíamos a Juan Manuel Santos a cada rato con la selección Colombia, a Peckerman en la casa de Nariño, Santos con la camiseta de la selección jugando picaditos con Peckerman y con la selección. Era la idea de estamos todos juntos, juntos por la paz. Entonces no es raro, sí, no, no es raro. Lo que pasa es que inevitablemente genera incomodidad que se apropien de un símbolo para una campaña, porque usted en una campaña excluye, ¿sí? Entonces, inevitablemente es como, hey, nosotros somos los que usamos la camiseta, nosotros somos los buenos, los que no usan la camiseta son los malos, porque no son patriotas. Cuando pues todo el mundo quiere usar la camiseta de la selección, es que todo el mundo puede usar la camiseta de la selección. Y ahí la otra parte es la hipocresía de la federación. En marzo no, esto fue para las elecciones a las alcaldías y esto debió haber sido 2023. Sí, en el 2023 la Federación Colombiana de Fútbol hizo un requerimiento judicial para prohibir que candidatos políticos se pusieran la camiseta de la selección. ¿Mm? Porque muchos, o sea, candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, si no me acuerdo, como en 3 o 4 municipios salían en campaña con la camiseta de la selección. Y yo sé que lo que va a decir es súper incómodo, pero es que la camiseta de la selección no es de Colombia. La camiseta de la selección es de la Federación Colombiana de Fútbol y de Adidas. Son los dos escudos que tiene. ¿Mm? Ahí no está el escudo de Colombia, ahí está el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol y el dueño de la camiseta que es Adidas. Entonces pusieron esta demanda y esto llevó a un proceso en el que se dijo, bueno, nosotros no le podemos prohibir a la gente que se ponga una camiseta, pero sí le podemos prohibir que haga publicidad política. ¿Por qué? Porque es un asunto publicitario. Entonces, en marzo pasado, en las elecciones parlamentarias de Colombia, la federación sacó un comunicado muy bravos y muy serios diciendo, les recordamos que está prohibido que los políticos usen la camiseta en campaña, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Claro, porque era la campaña al Congreso. Mm. Y ahora en la presidencial, la federación no dijo nada. Cuando estalla el escándalo, porque pues desde la campaña de Cepeda salen a decir, no, es que se apropiaron de la camiseta, la federación sale a decir, es que no les podemos prohibir, entonces no sé qué, les recordamos, les agradecemos que por favor no se la pongan. Que hizo la campaña de la espiella, inicialmente salió con logos del tigre en donde estaban las dos marcas, pero pues ya una vez electo presidente, ahí volvió a salir con su camiseta de Adidas y de la Federación Colombiana de Fútbol. Alejandro, esto yo la verdad no sabía de la politización antes de la camiseta de la selección, pero sí estaba al tanto del tema que pasó muy similar en Brasil, porque el tema de Brasil también fue complicado. He visto testimonios de personas que han dicho que ha sido difícil volverse a poner la camiseta de la selección, que pues es la verde amarela de toda la vida, porque Bolsonaro también se la apropió en su momento. Ujú. Esto, ¿por qué terminan siendo, particularmente en América Latina, símbolos fáciles de adoptar por, bueno, por un bando en específico, que pues en este caso es una derecha que pues tiene ciertas características que pues son similares en cómo realizaron su campaña Bolsonaro y Abelardo de la Espriella? Digamos que la respuesta más simplista podría decir es que el fútbol es de derechas. Y sí, históricamente el fútbol ha sido de derechas, el fútbol es de intereses privados que nos hacen sentir que son públicos, porque lo vuelvo a decir, todos creemos que la selección Colombia es nuestra, así como todos los argentinos creen que la selección argentina es de ellos. Y la verdad es que la selección argentina es de una empresa privada que se llama Asociación de Fútbol Argentino, así como la selección Colombia es de la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, eh, Millonarios, Nacional, no le pertenecen a sus hinchas, le pertenecen a empresas y a corporaciones. Entonces, por eso digo, es durísimo, es rarísimo. O sea, yo sé que yo digo eso y a alguien se le cruzan 3 cables.
Acá no es como si yo fuera socio, o sea, yo soy socio de Boca Juniors, entonces Boca Juniors me pertenece. Sí, todavía existe ese fenómeno en buena parte de los equipos del mundo, en Colombia en particular no. Acá no hay socios, o sea, o los socios son minoritarios, como en el caso de Millonarios. Mm. En general, el fútbol es privado. El fútbol le pertenece a corporaciones, le pertenece a gente rica, le pertenece a... Entonces es normal pensar que el fútbol es de derechas. Pero aparte de eso es porque es una estrategia muy bien pensada. O sea, cuando usted habla de la selección, habla de la patria. En términos sociológicos, las naciones jóvenes como las nuestras buscan sus raíces identitarias en unos símbolos muy grandes. ¿Sí? Eso se llama la comunidad imaginada. Sí, Y la comunidad imaginada es una vaina que parece que está lejísimos, pero la verdad no está lejos. ¿Sí? Y las comunidades imaginadas, por ejemplo, un francés se puede sentir relacionado con la Revolución Francesa, así como se puede sentir relacionado con los reyes de Francia, así como se puede sentir relacionado con los galos, Asterix, que es una caricatura sobre los galos. O sea, hay vainas de las cuales agarrarte históricamente. En Latinoamérica somos naciones jóvenes que tenemos 200 años, entonces nuestro mito fundacional básico es la independencia, pero aparte de la independencia son las selecciones de fútbol, o sea, son mm, los triunfos deportivos. Sí, porque no solamente son las selecciones de fútbol. Ayrton Senna en Brasil es un símbolo fundamental. Por ejemplo, en Colombia los ciclistas son símbolos fundamentales. Sí, los deportistas representan a la nación, representan al pueblo, pero representan al pueblo, pero hacen parte de intereses privados. Entonces, usted se agarra de la selección que viste la bandera y usted empieza a traérsela para acá. Sí, y además porque las izquierdas históricamente han menospreciado el fútbol, lo que es una estupidez. Sí, porque el fútbol, no hay nada más masivo que el fútbol, sobre todo para nosotros, para Latinoamérica, sí. en Europa y en África también, pero entonces usted se apropia de la selección, se apropia del símbolo de la selección y tiene masa. Ya, esa es básicamente la explicación del tema camisetas. Alejandro, ya para ir cerrando, te voy a poner básicamente a que te mojes, como dicen los españoles. Ok, Tema predicciones, que bueno, yo no sé, ok. por ejemplo, ¿tú estás haciendo alguna polla? No, yo no hago pollas, ¿Por qué no? no me gusta. O sea, me gustaba antes, pero me da mal genio porque soy muy salado. Entonces siempre pienso que yo salí al equipo cuando hago la polla Ah, y no eso, sale. eso pasa, eso pasa. Eso pasa, reconozco que eso a uno le puede pasar si a veces yo soy muy supersticioso también. Sí, o Pero sea, no me da a cosa. todo el mundo le está yendo mal en las pollas, by the way, porque se han dado Sí, no, el, resultados. el que, el, que, el que haya puesto el empate de Cabo Verde con España me llama y me cuenta, por No, favor. sí, por favor, y que dé los números del baloto y todo de una vez, porque mejor dicho. Sí, no, Eh, es una vaina. Alejandro, te quiero preguntar entonces, para ti, ¿quién va a ser el campeón del Mundial de 2026? Yo creo que Francia es candidatazo para ser campeón del Mundial. Sí, ok. ¿Y el subcampeón? El subcampeón, momento que estoy pensando en el cuadro. Ah, yo soy una pelota. Alemania podría ser Alemania y Francia. Creo Al- que me gustaría decir Alemania. Alemania subcampeón. Pero ¿será que sí? Yo no veo a Alemania tan, Sí, tan fuerte. O sea, una no, Alemania. es Alemania. Ha mostrado algo muy bello y es resiliencia. O sea, Curazao le pega una bofetada, le clava 7 goles. Costa de Marfil le pega una bofetada, se le remonta. Entonces, cuando Alemania sufre y responde al sufrimiento, a mí me gusta. Bueno, este esquema está un poco pensado para antes del Mundial, porque pues era el tema sorpresa, que pues Claro. yo creo que ya hemos tenido. O sea, para mí Cabo Verde, sorpresón, total. No te. Sí, claro. O Y sea, además porque Cabo Verde como va, o sea, le puede ganar a Arabia Saudí, porque además tiene mucho más fútbol que Arabia Saudí y sigue derecho. yo te voy a decir algo, y esto es algo que se me olvidó comentar acá que tenemos el tema bracket. El grupo de España y de Uruguay yo creo que es el grupo más interesante del Mundial en este momento porque España todavía puede ser tercera en su grupo. Si se dan algunos Claro, o sea, resultados. si Uruguay le gana a España,
Ujú. y Cabo Verde le gana a Arabia Saudita, España es tercera. Y eso sería una locura. Eso sería una. Eso ahí ya se rompe el bracket. Directamente se Tal cual. rompe el bracket de Ahora, la Copa del Mundo. incluso España puede ser segunda porque yo estoy seguro de que Cabo Verde le va a ganar a Arabia Saudí. Con eso Cabo Verde haría 5 y puede que España y Uruguay empaten. Y con eso tendríamos a Cabo Verde ganando el grupo. Bueno, no mentiras, porque España se quedaría con 5, Cabo Verde también con 5, empataron. Entonces ahí tendríamos que ver la diferencia de goles. Sí, Podría pero. pasar. Y Mm, pues ahí sí depende de qué tantos goles le haga Cabo Verde a Arabia Saudita, si es que le gana. Porque Sí, porque ahora todo es raro y puede que no le gana. sí, Exactamente. claro, no, y yo siento que lo que pasa mucho con las selecciones que son pues menores, pues en este caso, pues Cabo Verde me parece que lo eh, es que contra las selecciones grandes se crecen, pero después tienen que hacer lo más simple, y yo creo que también esto es algo que le pasa a Colombia, tiene que hacer lo más simple y ahí es cuando pinchan. Sí, Y es un tema, eso yo se creo llama que de jerarquía. experiencia. Exacto, jerarquía, Se llama experiencia. jerarquía y Ecuador manda saludos. Y bueno, tema sorpresa, pues yo creo que Cabo Verde, ok. No, sí, pero yo me gustaría, digamos, no es un debutante en mundiales, para nada lo es, pero para mí es una sorpresa porque yo estoy seguro de que Irán va a avanzar. Irán. Y yo creo que Irán está en un modo de orgullo contra todo y contra todos, que a Irán puede estar llegando a octavos o cuartos de final, porque además, qué equipo jodido. O sea, Eh, va- podría ser Irán. vamos a ver el tema recorrido de Irán, cómo están las cosas ahora. El tema recorrido de Irán está, aquí está. El tema recorrido de Irán está, bueno, eso, no, acá está, con Australia. Le tocaría unos posibles octavos, ¿cómo están las cosas? 16 Australia perdón. que No, es octavos, sí, duelo octavos. de confederación asiática. Y, Se conocen de memoria. y yo creo que ahí es un tiro al aire casi. O sea, creo que Claro, es un tal cual. 50-50, totalmente 50-50. Tal cual. Eh, Y sobre todo, digamos que es en estos momentos. Yo quiero ver si Australia se cuelga ahí, porque ahí perfectamente podría estar Paraguay, que según esto debe estar contra nosotros, Paraguay. sí, aquí está, en este momento. En este momento Sí. estamos contra Paraguay. Bélgica, yo creo que es una de las grandes decepciones, bueno, como siempre, casi. Hasta el momento, obviamente, aún puede pasar. Digamos que esta primera fase, como pasan tres, es raro decir cosas. Pero Bélgica ha sido decepcionante. España, más allá del 4-0, o sea, Uruguay es una gran decepción para mí. Uruguay es una Grandísima, gran, gran decepción. grandísima, Y grandísima pues hay que decepción. ver qué pasa con Portugal, porque de entrada que Portugal haya sufrido tanto con Congo, hay que ver cómo le va a Portugal mañana con Uzbekistán. Eso también marca, mire, en esto, como está eso, Países Bajos, Marruecos, eso es mucho partido para 16 de final. Y es muy caliente porque también vale la pena recordar que hay una población muy grande, una diáspora muy grande de marroquíes en Países Bajos, ¿no? Claro que sí. No, Gigantesca. es un partidazo. Es Es un partidazo. es un partido bravo, bravo, Mm. muy bravo. Esto, A ver, según este cuadro, Francia y Alemania sí están en el mismo en lado, ese sí, momento se sí, enfrentarían. se pueden enfrentar acá, se pueden enfrentar en la ronda de 16, no, de octavos de Claro, final. ahí en estos momentos Francia debe aparecer como segundo del grupo. En estos momentos Francia aparece, ya te digo, yo creo que sí, no, de primero. Ah, no, aparece como primero, o sea, ya está, es tiempo real. Ah, sí, en efecto, Ah, es tiempo no, real. Ahí sí, están no, sumando el resultado de Francia. entonces Alemania no sería, sí, porque si los dos ganan la zona, entonces no se daría mi Francia-Alemania, sí, entonces, uy, eso está bueno. A ver, volvamos al tablero un momento. Ahí está. Eh, el tema Francia-Alemania, Alejandro, yo te voy a decir, yo creo que si se llegan a enfrentar, para mí Alemania da el golpe sobre la mesa y dice, se cansó de perder y de quedarse fuera temprano en mundiales y elimina a Francia. Porque a mí Alemania me parece que es la segunda selección más grande de la historia del fútbol, solo por debajo de Brasil, Alemania. es Alemania. Y yo creo que Francia, bueno, todos sabemos el equipazo que tiene, pero yo creo que Alemania está eh, para
para dar un golpe sobre la mesa. Y yo creo que en un clásico europeo como es ese, es un 50-50. Digamos, en ese juego, o sea, tal como están las cosas, yo pondría campeón a Francia, es que a mí me parece que Francia tiene o sea, Francia se activa el chip y Mbappé arregla el partido. Sí, por eso, goleador Mbappé. Yo estoy convencido de que Mbappé va a Ok, ser el goleador de este mundial. ok. Por más de que en el arranque del mundial Messi esté volando, yo creo que Mbappé va a terminar sacando ventaja. Mbappé es una máquina de hacer goles, es Sí, sí, impresionante. impresionante. Sí, sí, Impresionante. entonces yo cambiaría el subcampeón y digamos que con ese cuadro, uy, yo pondría Inglaterra como queda, según en estos Ingla- momentos. Inglaterra está, ya te digo cómo está Inglaterra. Inglaterra, Sí, porque Inglaterra sí está en el cuadro de abajo. sí, Inglaterra está acá. Se cruza con Portugal Claro, y podría enfrentar, está por nuestro lado, por nuestro camino, sí, está por mejor nuestro dicho, lado. Yo pongo subcampeón a Inglaterra. que hizo un partidazo contra Croacia también. No, Inglaterra tiene un equipazo. Pero, Es una cosa. y muy criticado, ¿no? De hecho, yo lo maté Claro, a Tuchel, yo lo dije, o sea, unas cosas que yo no, directamente total. no entendía, pero bueno, Sí, yo pondría subcampeón a Inglaterra. listo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Yo pongo que llegamos miércoles a cuartos. Y nos elimina Argentina. Podría ser. Si En, es que, o sea, en mis cuentas, en mis matemáticas previas, cuando estaba tratando como de, no haciendo una polla, sino como armándomelo en la cabeza, ujú, yo dije, nos va a eliminar Inglaterra, que podría en, pasar también. en la siguiente fase. Pero ese hubiera sido, bueno, puede pasar todavía, ¿no? O sea, Todavía puede pasar, s- exacto, vamos a ver. si quedamos de Ojalá segundos, lleguemos a cuartos. eh, ojalá, yo confío en que ganemos el grupo. Yo no sé por qué, pero confío en que ganemos el Ya grupo. cuadraríamos caja, o sea, sería lo mejor que nos podría pasar, porque eliminaríamos a cualquier rival duro hasta cuartos. Básicamente, sí. Mm. Alejandro, bueno, nada, no te quito más tiempo del partido de Francia. Te quiero agradecer otra vez por haber venido al programa. Espero que te lo hayas pasado bien. Y bueno, nada, muchas gracias No, por Luis tu Felipe, tiempo. muchas gracias. Gran invitación, ¿no? Muy buena charla, hombre. Nos vemos. Vale, Alejandro, muchas gracias. Que te vaya bien.